¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana, le diría con marcada estabilidad financiera, ¿no? Que es un poco este nuevo clima que se ha instalado en la Argentina después de lo que fueron las elecciones legislativas del 26 de octubre, con el resultado, sólido, ¿no? Para el gobierno nacional, que realmente ha anclado de una manera muy saludable las expectativas. Pero más allá de eso, por supuesto, hay temas que surgen toda la semana y que tienen que ver con la dinámica de la economía argentina. Así que arrancamos justamente esta emisión de Mercados y Empresas haciendo referencia a este tema, que es el que hemos elegido como el más importante de la semana. Y el tema de la semana, a nuestro juicio, pasa nuevamente por la sostenida caída de las tasas de interés, un fenómeno que venimos siguiendo de cerca en las últimas semanas y que ha mostrado en esta semana particularmente, un nuevo escalón. Como usted ve en pantalla, todas las tasas de plazo fijo a 30 días, las minoristas, la tasa Badlar, que es la que corresponde a depósitos de más de 1.000 millones de pesos a 30 a 35 días en el sistema financiero, como la TAMAR, que es la de los depósitos mayoristas de más de 1.000 millones de pesos, cayeron en la semana en promedio 2,5 puntos porcentuales, dentro de un proceso que, se ha acelerado después de las elecciones del 26 de octubre, para que usted tenga alguna idea. Esto ha llevado a que las tasas activas de los bancos, es decir, aquí hay que tener en cuenta que estas tasas de plazo fijo son las tasas que paga el banco a los depositantes. La tasa activa es la que el banco cobra a las empresas y a los particulares. En el caso de los adelantos en cuenta corriente, el conocido como descubierto en la jerga microeconómica, cayó esa tasa de adelanto de cuenta corriente desde niveles superiores al 200% anual en los días más calientes de octubre, a principios de mes, previo a las elecciones, hasta la zona de 38-40%, que es lo que estamos viendo como últimos registros publicados por el Banco Central. ¿Por qué es tan importante esto? Como le comentábamos ya en semanas previas, la suba en su momento de la tasa de interés había puesto en riesgo importante a las empresas, particularmente las pymes, pero al sector empresarial en general, desde el punto de vista de lo que era la refinanciación de sus pasivos y el manejo de su capital de trabajo. Ahora, con la normalización de las tasas de interés, despejada la incertidumbre financiera post elecciones del 26 de octubre, las tasas se acomodan a niveles razonables justamente para empresas y para individuos. Y naturalmente, como le hemos comentado en las últimas semanas, esto contribuye a impulsar la recuperación de la actividad económica vía crédito. Esto, por supuesto, es un paso que se irá dando progresivamente, entendemos en las próximas semanas, cuando estas tasas comiencen nuevamente a seducir al público, repito, a empresas y a individuos, y esto genere una actividad económica apalancada más importante. Realmente un dato muy significativo que se da además en un contexto financiero, esto es normal, totalmente estable, diría, ¿no? Aquí le ponemos, por ejemplo, cómo queda el dólar en el balance de esta semana. Lo interesante de esto es que la baja de tasas de interés no ha inducido un traspaso o una presión cambiaria adicional, sino todo lo contrario. Hemos visto mucha tranquilidad cambiaria en las últimas horas. Por ejemplo, el dólar minorista, que cae en la semana 1 con 55% hasta niveles promedio en los bancos del sistema financiero argentino de 1.432 pesos. El MEP, que es el dólar que se negocia en la bolsa a través del mercado de bonos, cae a 1.448 con una ligera caída de 0,31%. El blue se acomoda en la zona de 1.430 pesos, está cerrando la semana. Esto tiene que ver básicamente con recaudamiento. Fíjese usted que, por ejemplo, el blue con este movimiento queda en niveles del mercado minorista, incluso por debajo del dólar MEP, mientras que el contado con liquidación, que responde más bien a relación de precios de activos en la Argentina y en el resto del mundo, ahí siempre hay un impacto relacionado con lo que es el contexto internacional, que esta semana estuvo más complicado en los mercados desarrollados, particularmente en Estados Unidos, a partir de lo que son los sacudones propios del mayor mercado del mundo. Es el dólar que por ahí queda un poco más caro en estos días. Pero reitero, la noticia de la semana, y esto más allá de lo que son los datos de inflación, que vamos a comentar enseguida, y también, más allá de lo que es esta noticia realmente significativa que aparece, sobre el cierre de la semana, vinculada con el acuerdo comercial entre Argentina y los Estados Unidos, o lo que se conoce por el momento solo lineamientos generales. Creemos que este es un dato clave, ¿no? El de la estabilidad financiera y la caída
de las tasas de interés que no impactan en el tipo de cambio, porque esto contribuye de manera natural y habitual a la normalización de la actividad económica. Y con este panorama inicial de lo que ha sido la semana económica y financiera, hacemos ahora la primera pausa y enseguida seguimos compartiendo datos que tienen que ver con la actualidad de la macroeconomía argentina. Particularmente vamos a estar hablando del dato de inflación que publicó el INDEC el último jueves. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. ¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Gran astillero argentino es marplatense. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. Te esperamos. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Abrimos este tramo de mercados y empresas hablando entonces de los números de la inflación del mes de octubre que publicó el INDEC en la tarde del jueves. Y que por supuesto corresponde al mes de mayor tensión financiera, ¿no? Incluyendo todas las semanas previas a las elecciones del domingo 26 de octubre. Teniendo en cuenta este contexto, claramente estos números que usted comienza a ver en pantalla son más que satisfactorios, ¿no? Para evaluar lo que ha pasado con la inflación, justamente en el 10º mes del año. El IPC, es decir, el índice de precios al consumidor, bueno, marcó un registro del 2,3%, esto es más que el 2,1% que habíamos tenido en el mes de septiembre, pero reitero, el contexto realmente, brinda una lectura positiva de estos números que tenemos en pantalla. La inflación núcleo también creció del 1,9% de septiembre al 2,2% de octubre, pero bueno, vale la pena seguramente hacer el mismo comentario en el sentido de que, con lo que había sido la presión cambiaria sostenida que se vivió en las semanas previas a las elecciones, seguramente el traslado a precio, lo que se llama habitualmente el pass-through, podría haber sido mucho mayor. Con estos datos, y a pesar de que las canastas básicas total y alimentaria, esto es las líneas que marcan el nivel de ingresos de una familia para no caer dentro de lo que es la zona de pobreza o indigencia, esas canastas subieron 3,1%, es decir, por encima de la inflación. Más allá de esto, la nueva estimación que hace la gente de la Universidad Torcuato Di Tella, que se sigue mes a mes cuando se publican justamente las canastas, marcan que la pobreza habría descendido un nuevo escalón, esto es ahora para la lectura del semestre que va de mayo a octubre. Ahí usted tiene en pantalla básicamente la evolución gráfica justamente de la estimación de la pobreza en la Argentina que hace la Universidad Torcuato Di Tella, que se ubicaría en el 30,7% con los datos publicados el último jueves. Una caída realmente significativa a lo largo de los últimos meses, lo que demuestra claramente los beneficios, este es uno seguramente, hay otros, de la sostenida caída de la tasa de inflación. Cambiamos de tema, hablamos ahora de la presencia de Diego Bresler en la ciudad de Mar del Plata. En este sentido, le cuento que Diego Bresler es escritor y consultor en temas vinculados con management y estrategia corporativa. Estuvo presente Bresler el último martes en la Universidad Atlántida, donde dio una charla ante estudiantes y presentó este libro que usted está viendo en pantalla, denominado Únicos, ¿quién soy yo más allá de lo que hago? En este libro, Bresler propone repensar el paradigma empresarial desde la identidad y no solo
desde la maximización de utilidades. Sobre estos temas, Bressler conversó con Lucas Alarcón en los últimos días para darnos algunos detalles más acerca de su visión de este nuevo paradigma que está proponiendo. Habla de alguna forma la idea de ser único más allá de lo que uno está haciendo. Entender el quién soy y eso permitirá construir algo interesante. Planteas en algún momento de tus ideas que es difícil encontrar identidad cuando estás en un mercado, ¿no? Porque por ahí te dejas llevar por las tendencias y esta parte de identidad se diluye. ¿Cómo se maneja ese conflicto? Y de alguna forma uno tiene que estar muy listo a hacer introspección y entender quién es quién soy y bancárselo y decir, bueno, por acá construyo, más allá de los impulsos y de los incentivos y de las malas lenguas que aparecen en el alrededor, ¿no? ¿Qué implicaría ese bancárselo? Bancárselo es tener ganas de ser genuino y de alguna forma darle sentido, como decías vos, a lo que uno va a construir sin tener miedo a ser valioso por lo que uno es. ¿Y cómo se construye esta identidad? Por ahí gente que está más metida en el mercado desde una postura tradicional y esta pregunta no la tiene formulada y de pronto le aparece. ¿Cuáles serían los primeros pasos para ver cuál es su identidad de su negocio? A nosotros como equipo nos gusta preguntarle y hacer una pregunta más general. Es como uno construye su identidad o este valor o entender esa idea rectora desde la pregunta propia, pero también al entorno, qué opinas sobre mí o sobre mi marca o sobre mi proyecto, y en función de entre todo eso hacer como una especie de gran sopa que saque un concepto que ayude a entenderse. Entonces es una pregunta coral, un poco a mí, un poco al de alrededor y también, inclusive a veces al que no me conoce, pero que puede percibir sobre mí. ¿Cuáles son algunas de esas preguntas que no pueden faltar? Y qué dicen de mí, qué encontrás como hilo conductor en mi hacer o en mi cotidiano. Si tuviera que yo considerarme una marca, ¿cómo sería esa marca? De alguna forma, lo bueno y lo malo, inclusive. O diríamos, no sé si lo malo, pero lo que de alguna forma puede ser un gesto propio, aunque no sea tan positivo. También de ahí se pueden sacar cosas interesantes. Y una vez que tal vez están esas respuestas o están esas preguntas en movimiento, ¿cómo construye una empresa esa cultura identitaria en lo diario, ¿no? En la diaria? ¿Cómo mantenerla? Esto me pasa en una corporación, en una empresa, en un emprendimiento o una persona que está convirtiéndose en nuevo emprendedor o nuevo proyecto, que es siempre preguntar antes y una vez que tengo este concepto trato de bajarlo en todo sentido. Es como si fuera la identidad de Diego, poder entender de alguna forma cómo es un proyecto Diego compatible, ¿no? Que de alguna forma todo lo que yo estoy haciendo tenga que ver con ese cuento propio. Ya has aplicado tu metodología a varios proyectos. Si nos puedes contar algún caso de éxito, por así decirlo, en los cuales se haya implementado. Yo hace 20 y pico de años que me dedico a esto y trabajo con muchos proyectos y emprendimientos y empresas y a veces hasta inclusive territorios donde estoy tratando de ayudar en esa ciudad cuál es el valor. Es como si fuera que estemos tratando de entender la identidad de Mar del Plata y darle el valor y ver cómo eso está jugado en todo su territorio. Y me da la sensación que tengo casos como para contar, que sería medio larguito, pero los proyectos a donde de alguna forma la marca, aunque está cuestionada, es lógica con el dueño del proyecto y después hago camino y que se ve plasmado en su proyecto a lo largo del tiempo, son de alguna forma los casos de éxito. Me acuerdo especialmente, hay 2 o 3 que puse en el libro, y uno especialmente de un pintor que está muy cuestionado de alguna forma su estética, su camino por el mundo del reconocimiento del arte, pero para mí es un proyecto y una marca exitosa y tiene proyectos en su juego que tienen que ver con él y que lo ayudan a entender mejor su camino como emprendedor, como artista y como creador.
¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Encontrá en la web de OCE toda la info que buscas. Datos sobre sustentabilidad, cobertura de servicios y gestiones comerciales. Las cuadrillas en tu barrio, cómo cuidar el agua y las instalaciones sanitarias. Formularios e instructivos para profesionales. Las visitas a la Torre Tanque y todas las respuestas para el cole y la universidad. Ingresá en osmgp.gov.ar. Obras sanitarias. Haciendo historia, construimos futuro. Bien, y en este tramo Mercados y Empresas nos metemos ya de lleno en lo que ha sido la semana financiera. Una semana volátil en el contexto internacional que por supuesto tuvo sus efectos aquí en los mercados locales. Pero vamos como siempre con el repaso de lo que ha sido el balance en la bolsa argentina. Y un cierre de semana con balance positivo en la bolsa argentina, tanto para los títulos públicos nacionales en dólares, que suben en promedio 2,35%, como para el índice Merval en dólares. Esto tiene que ver con un desempeño de las acciones argentinas que han mostrado, una firmeza relativa significativa en un contexto internacional mucho más complicado que el de las semanas previas, pero básicamente vinculado a lo que tiene que ver con toma de ganancias en el sector tecnológico en la bolsa de los Estados Unidos. Le reitero, acciones y bonos para arriba en una tendencia que se ha afirmado después de las elecciones del 26 de octubre. Tengamos en cuenta que la tercera semana consecutiva de suba para los bonos en dólares. El Merval había tenido una pausa la semana previa, pero había subido más de 50% en la semana posterior al 26 de octubre, con lo cual está claro que el cambio de tendencia ha sido muy significativo. Pasando al rendimiento de los títulos públicos nacionales en dólares, después de estos avances significativos de precios, le vamos a mostrar esta semana el rendimiento de los globales. Esto tiene que ver con los títulos públicos nacionales en dólares con legislación extranjera, que son los que se están siguiendo de cerca para observar la posibilidad de que la Argentina pueda volver a colocar deuda en los mercados internacionales. Estos títulos por tener legislación Nueva York en caso de algún litigio vinculado con cambio de términos y condiciones de estos títulos. Son estos bonos los que se utilizan para medir el riesgo país, básicamente, y en la medida en que desde aquí los bonos continúen subiendo y, de acuerdo a lo que son las declaraciones del equipo económico, el riesgo país caiga por debajo de los 500 puntos, actualmente en la zona de 600, la Argentina podría volver a colocar bonos para refinanciar los pasivos que van venciendo mes a mes. Aquí usted tiene los rendimientos. Ya en el caso del Global 2030, por debajo de los dos dígitos, 9,80%, pero en todos los casos en la zona cercana al 10-11% anual, lo que en promedio, como le decía anteriormente, arroja un riesgo soberano, riesgo país en la zona de 600 puntos. En la medida que las cotizaciones sigan subiendo, que se sostenga y se extienda esta tendencia positiva, al subir los precios bajan los rendimientos anuales en dólares. Y eso es lo que reduce técnicamente el riesgo país, un fenómeno que podría producirse en las próximas semanas. Pasando ya a los títulos BOPREAL, aquí les recuerdo que estamos hablando de títulos emitidos por el Banco Central de la República Argentina. Aquí tenemos tres series que pueden aplicarse progresivamente al pago de impuestos nacionales. La 1B, les recuerdo, se puede aplicar a partir de abril del año próximo, la 1C a partir de abril de 2027. Y la serie 4A a partir de abril del año 2028. Ahí usted tiene los rendimientos. Destaco el hecho de que la serie 1D no está contemplado que se aplique al pago de impuestos nacionales o obligaciones aduaneras,
como si el resto de la serie que usted tiene en pantalla. Los rendimientos, en el caso de las series 1B, 1C y 4A, los calculamos siempre teniendo en cuenta que el tenedor del título lo aplica efectivamente a la cancelación dispuestos en la fecha preestablecida. Y por último, el mercado de deuda privada, muy activo en estos días, con muchas colocaciones de empresas que justamente colocan deuda en el exterior, en lo que se conoce como el mercado primario, y de esa manera obtienen fondeo para refinanciar sus pasivos o para llevar adelante proyectos de inversión. Esto es algo que se supone se va a extender en las próximas semanas. Obviamente esto es posible gracias a lo que ha sido el despeje de la incertidumbre poselecciones. Muy firme el mercado de obligaciones negociables. Usted tiene rendimientos que van desde el 4% hasta la zona ligeramente superior al 8% en el caso de YPF con vencimiento en enero de 2034 en esta muestra que habitualmente le presentamos aquí en el programa. Y de este panorama de renta fija en el mercado local nos vamos ahora a la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida estamos tomando contacto con Mar del Plata Bursátil para darle algunos detalles más de lo que han sido estos días en la Bolsa Argentina. El gran astillero argentino es marplatense. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Encontrá en la web de OCE toda la info que buscas, datos sobre sustentabilidad, cobertura de servicios y gestiones comerciales, las cuadrillas en tu barrio, cómo cuidar el agua y las instalaciones sanitarias, formularios e instructivos para profesionales, las visitas a la Torre Tanque y todas las respuestas para el cole y la universidad. Ingresá en osmgp.gov.ar. Obras sanitarias. Haciendo historia, construimos futuro. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Último tramo de Mercados y Empresas. Hay tiempo entonces de entrar en contacto con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe Brian Sosa. Brian, te damos la bienvenida. Contanos algunos detalles que te parecen importantes de lo que han sido estos días aquí en la bolsa local. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, esta semana estamos cerrando la semana alcista en el mercado argentino. Estamos teniendo una suba de bonos soberanos con rendimientos que ya estamos de un dígito, digamos, de 9-8%, dependiendo la longitud del bono. Y eso se ve reflejado actualmente en el riesgo país, que está alcanzando sus mínimos del año en 600 puntos, muy cerca del objetivo que tiene el gobierno para salir a buscar nuevamente deuda a los mercados internacionales. Después, yendo un poco a los bonos privados, a las obligaciones negociables, esta semana tuvimos particularmente emisión de obligaciones negociables de 2 empresas, de Edenor y Transportadoras del Sur, pero en lo que va de noviembre ya llevamos varias emisiones de varias empresas y entendemos que tiene que ver con que las empresas están aprovechando el apetito por el riesgo argentino que se empezó a ver después de las elecciones, y en ese sentido ya son varias las empresas que colocaron deuda en el mercado internacional, generando un flujo de capitales hacia el mercado de cambios se estima en $2.000 millones, con lo cual también vemos que se viene reflejado un poco en lo que es el dólar. Yendo específicamente a las acciones, estamos cerrando la semana en el Merval en una suba del 5%, con acciones, por ejemplo, como YPF, cerrando la semana en un 6%, en lo financiero. Y en cuanto a lo productivo, tuvimos algunos datos como el récord de producción de petróleo, con 2.200 barriles de producción diaria en vaca muerta. Así que nada, desde lo financiero y de lo productivo se viene digamos, empujando la suba. Y por último, ya para hacer un repaso de la parte internacional, llevamos 3 semanas seguidas a la baja. Entendemos que el retroceso se viene dando principalmente en acciones relacionadas a la inteligencia artificial, donde vemos algunas evaluaciones muy exigentes, producto de una suba muy fuerte que se fue dando en el último tiempo, más que nada porque todo lo relacionado a la inteligencia artificial, a la construcción de data centers, fue lo que impulsó un poco el crecimiento de la economía americana, y bueno,
Hoy estamos en la tercera semana de contracción y estamos viendo particularmente una leve rotación de inteligencia artificial hacia el sector energético un poquito más defensivo. Entonces aquí la pregunta es, ¿están notando que se acercan nuevos capitales a la bolsa, que hay un mayor interés por los activos argentinos? ¿Qué nos podés contar de esto? Sí, la estamos viendo una rotación quizás de activos internacionales, activos locales y también nuevo flujo de capitales hacia el mercado local, una vuelta quizás a niveles de confianza del 2024 y particularmente estamos viendo interés en bonos como los BOPREALES. Los BOPREALES son bonos emitidos por el Banco Central, que son bonos que tienen un vencimiento corto comparado a los bonos soberanos. Por ejemplo, tenemos BOPREALES que vencen en 2026, 2027 y que bueno, hoy están vendiendo más o menos un 7, un 8% anual en dólares y un poquito más si lo querés usar para el pago de impuestos, con lo cual estamos viendo un interés creciente en ese segmento. Bien, y por último, Brian, te pregunto por la dolarización, esa dolarización que se había observado hasta los días previos a las elecciones del 26 de octubre y que ahora, por lo menos en función de lo que es la estabilidad cambiaria que estamos viendo, parece claramente haberse revertido. Esto se nota también en la bolsa, donde se negocia obviamente el dólar MEP, particularmente. ¿Qué están viendo con este tema? Sí, vemos que la tendencia se revirtió un poco. La sobredolarización por precaución por elecciones hizo que en las semanas posteriores vayamos encontrando un nuevo equilibrio en el cual, digamos, tuvimos un flujo de venta de dólares más fuerte en la primera semana y después fue estabilizándose y hoy ya nos encontramos en niveles normales de compra y venta con un dólar que está estacionado, un dólar oficial en la zona de 1400 y parecería, digamos, que encontró cierta estabilidad porque ya llevamos varios días consecutivos sin tanta volatilidad como teníamos en las semanas previas a las elecciones. Y después de la charla con Brian Sosa directamente desde Mar del Plata Bursátil, tiempo simplemente antes de cerrar el programa para repasar dólar y reservas internacionales, como hacemos semana a semana. El dólar, bueno, con las cifras que le compartíamos en la apertura del programa, una, le diría, tranquilidad cambiaria total, incluso a pesar de lo que ha sido, bueno, un contexto internacional algo más tenso. El minorista, es decir, el dólar oficial, que, bueno, los ahorristas pueden comprar en los bancos, termina con un precio promedio de 1.432 pesos para la venta, le reitero, con una caída semanal del 1,55%. En la bolsa el MEP, 1.448, baja 0,31% y se reacomoda el Blue en el mercado marginal, que termina en 1.430 pesos con una suba semanal de 1,06%. Por último, las reservas, que vuelven a tener un ligero crecimiento en la semana, con lo cual, bueno, el acumulado de las primeras 2 semanas de noviembre nos entrega un saldo positivo de 1.254 millones de dólares, con las reservas internacionales cerrando esta semana en 40.636 millones de dólares. Y con este panorama de dólar y reservas internacionales vamos llegando al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.